Hola a todos mis queridos amantes de las noticias del corazón y las curiosidades del mundo del espectáculo. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desmenuzamos los chismes más jugosos y analizamos las historias que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que de verdad ha estado en boca de todos, y estoy segura de que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de Can Yaman y, más específicamente, en esa pregunta que muchos se hacen, esa que flota en el aire y que parece que nuestro querido Can prefiere, esquivar. Sí amigos, hoy vamos a hablar de las evasivas de Can Yaman cuando se le pregunta por el amor, especialmente si ese amor tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Así que si quieren saber por qué Can se pone tan, esquivo, quédense conmigo. Y por cierto, si todavía no son parte de nuestra comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Que empiece el show. El fenómeno Can Yaman es, sin duda, uno de los que más ha sacudido el panorama del entretenimiento en los últimos años. Este carismático actor turco con una presencia escénica arrolladora y una legión de seguidores que trasciende fronteras, ha sabido conquistar corazones y pantallas a partes iguales. Pero como suele ocurrir con las grandes estrellas, su vida privada se convierte a menudo en el foco de atención, y las preguntas sobre sus relaciones sentimentales no tardan en aparecer. Y en el epicentro de estas interrogantes solemos encontrar el nombre de Demet Özdemir, su coprotagonista y, para muchos, la química perfecta en la pantalla que trascendió a la vida real. ¿Se acuerdan de esa época en la que Can Yaman y Demet Özdemir nos enamoraron a todos con su química en *Erkencicus*? ¡Ay, esos tiempos! Las pantallas ardían, nuestros corazones latían a 1000 por hora y la ilusión de que ese amor traspasara la ficción era casi palpable. Y no era para menos, ¿verdad? Verlos juntos tan compenetrados, tan magnéticos, hizo que miles de fans alrededor del mundo fantasearan con una historia de amor real. La complicidad en sus miradas, la espontaneidad de sus interacciones, la forma en que se complementaban, todo parecía indicar que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino el reflejo de una conexión genuina. Los comentarios en redes sociales estallaban, los foros se llenaban de teorías y las esperanzas de una relación de cuento de hadas parecían más sólidas que nunca. Pero la vida, como siempre, tiene sus propias tramas y giros inesperados. Y cuando la prensa, siempre al acecho, se lanza a preguntar sobre esa chispa que encendieron juntos, Can Yaman tiene una habilidad, fascinante por decirlo menos, para desviar la conversación. No se trata de un simple "no quiero hablar de eso", sino de una auténtica maestría en el arte de la elusión. Es como si tuviera un guión personal diseñado para esquivar cualquier pregunta que se acerque demasiado a su esfera privada, especialmente cuando ésta roza lo que alguna vez fue un vínculo con Demet Özdemir. Hemos visto innumerables entrevistas, hemos leído un sinfín de titulares, y la pregunta clave siempre parece ser la misma: ¿qué pasa entre tú y Demet Özdemir? ¿O sigues enamorado de Demet? Y lo que observamos una y otra vez es un maestro del subterfugio. Can, con una sonrisa que podría derretir un glaciar o con una mirada que te dice, esto es un tema cerrado, cambia de tema con una facilidad pasmosa. Puede pasar de hablar de sus proyectos en Italia, de sus rutinas de ejercicio, de su amor por los animales, o incluso de su dieta con tal de no pronunciar la palabra mágica o confirmar algo que tenga que ver con Demet. Es un camaleón verbal, capaz de mimetizarse con cualquier otro tema que no sea el que el entrevistador insiste en sacar a la luz. Esta evasión no es casual, y precisamente es esta evasión lo que alimenta aún más el misterio y la curiosidad. Porque, seamos sinceros, cuando alguien evita una pregunta de forma tan estratégica, ¿es porque hay algo detrás, no creen? ¿Acaso hay un acuerdo de confidencialidad, quizás un pacto tácito entre él y Demet para mantener ciertos aspectos de su historia fuera del escrutinio público? Es una estrategia calculada para mantener viva la imagen de soltero codiciado, una imagen que, sin duda, atrae a una gran parte de su público. ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada, estrictamente privada? Porque aunque como figuras públicas están expuestos a los flashes, hay una línea muy fina entre la exposición profesional y la invasión de la privacidad, y quizás Can Yaman está trazando esa línea de forma muy firme, defendiendo su espacio personal con una diplomacia admirable pero también un tanto frustrante para quienes buscan detalles jugosos. Pensemos en las ocasiones. En cada evento, en cada aparición pública en Italia, donde ahora tiene una base de fans enorme y proyectos muy interesantes que lo han consolidado como una estrella internacional, siempre surge la misma pregunta.
Los reporteros italianos, con su característico estilo directo y apasionado, intentan sonsacarle alguna declaración, alguna pista que pueda dar pie a especulaciones. Y él, con una maestría diplomática digna de un estadista, responde con frases generales sobre la admiración que le tiene a Demet como actriz y compañera, sobre el gran proyecto que fue Erkencicus sobre el cariño que tiene por el público turco, pero nunca, jamás, una confirmación o negación directa sobre una relación o sentimientos actuales. Es un juego de palabras, un baile sutil alrededor del tema sin jamás pisar el terreno de lo concreto. Esto nos lleva a pensar, ¿es esto una estrategia consciente para mantener la intriga? Es una posibilidad muy real. En el mundo del entretenimiento, el misterio vende. Mantener a la audiencia expectante especulando puede ser una herramienta muy poderosa para mantener el interés en la persona y en sus próximos proyectos. O tal vez, solo tal vez, es una forma de proteger a Demet Özdemir, quien también ha seguido su propio camino y tiene sus propios proyectos y su propia vida. Es posible que él, como profesional experimentado, entienda la importancia de no entrometerse en la vida de su expareja o de mantener una distancia profesional que evite polémicas innecesarias. En el mundo de las redes sociales, donde cada foto, cada like, cada comentario se analiza con lupa, es fácil que los fans creen narrativas completas, llenas de anhelos y deseos. Y cuando una de las partes no da pie a ello, la otra parte, la que sí insiste en la pregunta, a veces se siente frustrada, pero Can Yaman parece inmune a esa frustración, manteniendo su postura con una serenidad envidiable. Pero es interesante analizarlo desde otra perspectiva. Can Yaman es un hombre que ha sabido construir su carrera de forma muy inteligente. Ha pasado de ser una promesa en Turquía a convertirse en una estrella internacional, con proyectos en Europa que demuestran su ambición y su talento. Su incursión en producciones italianas, su dominio de idiomas, su presencia en eventos de moda y su compromiso con causas benéficas, todo ello forma parte de una estrategia de posicionamiento global. Y en esa construcción de imagen, la discreción sobre su vida privada puede ser una herramienta poderosa. Mantiene a su público expectante e interesado en lo que hará después, en quién será su próxima compañera de pantalla, en si algún día revelará ese secreto que tantos desean conocer. Además, no olvidemos la presión mediática. Imaginen ser constantemente cuestionados sobre relaciones pasadas o presentes, cuando tal vez solo quieren enfocarse en su trabajo, en su desarrollo artístico, en sus próximos desafíos profesionales. Es un equilibrio difícil de mantener, ser una figura pública y a la vez proteger una esfera íntima. Y la forma en que Can Yaman lo maneja, aunque pueda parecer evasiva para algunos, para otros puede ser vista como una señal de madurez, de control sobre su propia narrativa y de respeto hacia las personas involucradas. No responde a las expectativas del público en cuanto a chismes, sino que prioriza su propia agenda y su bienestar emocional. Podría ser que las cosas entre Can y Demet simplemente terminaron como una relación de pareja y él no ve necesario seguir alimentando ese tema. Es una posibilidad muy real y, de hecho, la más lógica desde una perspectiva adulta y madura. Las relaciones en el mundo del espectáculo son efímeras, a menudo intensas pero también fugaces, y a veces, las dinámicas cambian y los caminos se separan. Si ellos decidieron seguir caminos separados, es completamente comprensible que Can no quiera revivir constantemente ese capítulo de su vida, especialmente si ya lo ha superado, ha aprendido de ello y está enfocado en su presente y futuro profesional. Insistir en preguntas sobre una relación pasada puede ser visto como una falta de respeto hacia la decisión de seguir adelante. Y ahí está la clave, ¿verdad? El enfoque. Can Yaman está claramente enfocado en su carrera internacional. Está aprendiendo idiomas, está trabajando en diferentes producciones, está expandiendo su marca personal, convirtiéndose en un actor cada vez más versátil y reconocido a nivel global. Y para mantener ese impulso, para seguir cosechando éxitos y abriéndose nuevas puertas, quizás lo último que necesita es verse envuelto en constantes especulaciones sobre su vida amorosa, especialmente si esas especulaciones provienen de un capítulo que él considera cerrado. Su energía está puesta en crear, en actuar, en crecer profesionalmente, y no en dar explicaciones sobre su intimidad. Hemos visto cómo esta dinámica se repite una y otra vez. La pregunta surge: ¿Can sonríe, dice algo genérico o simplemente cambia de tema con una habilidad asombrosa? Y el público, nosotros, nos quedamos con la incógnita, imaginando las razones detrás de sus silencios. ¿Es por respeto a Demet? ¿Es para proteger su propia imagen y su carrera internacional? ¿O simplemente porque ya no hay nada que decir al respecto, porque el libro de esa historia está cerrado?
Lo que sí es seguro es que esta actitud de no hablar de ello, solo añade leña al fuego de los rumores y las teorías. Los fans de la pareja de Erkencicus *, esos que nunca olvidaron la magia entre Khan y Demet, siguen esperando una señal, una confirmación de que esa conexión especial trascendió la pantalla y quizás aún exista de alguna forma. Y cada vez que Khan esquiva la pregunta, esa esperanza, para algunos, se renueva, se alimenta de la incertidumbre y de la posibilidad de que haya algo más que el público no sabe. Pero debemos ser justos. Él también tiene derecho a su privacidad. Y si ha decidido no hablar de su relación con Demet Özdemir, por las razones que sean, deberíamos respetarlo. Su talento es innegable y su dedicación a su carrera es evidente. Quizás es hora de admirar a Can Yaman por lo que hace profesionalmente, por los personajes que interpreta, por los proyectos que emprende, por el esfuerzo que pone en cada uno de ellos, y dejar que su vida privada sea suya. No somos sus padres ni sus terapeutas, somos sus seguidores, y como tales, debemos apoyarlo en su camino y respetar sus decisiones. Sin embargo, no podemos negar que este tipo de situaciones son las que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. Esa mezcla de realidad y ficción, de lo público y lo privado, de lo que se dice y lo que se calla. Es la intriga lo que nos mantiene enganchados, las preguntas sin respuesta lo que alimenta nuestra imaginación. Y Can Yaman, con su elegancia y su habilidad para esquivar preguntas complicadas, se ha convertido en un maestro en este arte, un experto en mantener el equilibrio entre la exposición necesaria para su carrera y la protección de su espacio íntimo. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Algún día se animará a hablar con total franqueza sobre su vínculo con Demet Özdemir? ¿O seguirá manteniendo esa aura de misterio alrededor de su vida personal, construyendo un muro de discreción que solo él y su círculo más cercano conocen? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, seguirán atentos a cada uno de sus pasos, a cada una de sus palabras y sí, a cada una de sus evasivas. Porque en esas evasivas a menudo encontramos más información de la que pensamos. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues seguir disfrutando de su trabajo, debatir las posibilidades, especular con fundamento y quizás, solo quizás, esperar a que algún día, en una entrevista, con una sonrisa pícara, suelte una frase que nos haga entenderlo todo. O quizás no, y eso también está bien. La vida de las celebridades es en gran medida una obra de teatro pública, y a veces el guión es más interesante cuando no todas las cartas están sobre la mesa. Bueno, mis queridos amigos del espectáculo, hemos llegado al final de este análisis sobre las esquivas de Can Yaman. Hemos explorado las razones por las que podría estar evitando hablar sobre su pasado amoroso con Demet Özdemir, y hemos reflexionado sobre el equilibrio entre la vida pública y privada de las celebridades. Queda claro que aunque los fans deseen respuestas, el respeto a la privacidad es fundamental, y Can Yaman parece ser un férreo defensor de la suya. Su estrategia de evasión, lejos de ser un simple gesto, puede ser una herramienta inteligente para proteger su imagen, su carrera y su bienestar emocional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón en ser reservado? ¿O les gustaría que hablara más abiertamente sobre su vida personal? ¿Consideran que su evasión es una estrategia inteligente o simplemente una forma de esquivar la verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que estoy deseando leerlos todos y debatir contigo. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y compartirlo con todos sus amigos a los que les guste el mundo del espectáculo, los chismes jugosos y las historias que nos roban el aliento. Y si aún no lo han hecho, ya saben. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras dosis de noticias, análisis y curiosidades del fascinante universo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.